Cuando hablamos del tema, ella te falta el respeto porque conoce cada uno de tus movimientos. Sé misterioso. En realidad, estamos hablando de algo más profundo que el comportamiento superficial. Esto trata sobre cómo la previsibilidad en una relación puede cambiar poco a poco la forma en que alguien te ve, te trata y responde a tu presencia. En términos sencillos, cuando una mujer siente que puede predecirte por completo tus reacciones, tus rutinas, tus emociones, algo cambia, el misterio desaparece y con ello a veces también el respeto natural que viene con la incertidumbre. Bienvenido al Tana. Ahora quiero que entiendas algo tras años de observar el comportamiento humano en las relaciones y en conversaciones que la gente a menudo no dice en voz alta. Cuando un hombre se vuelve demasiado disponible, demasiado predecible o demasiado transparente emocionalmente en todo momento, no siempre genera comodidad en una relación. A veces crea una familiaridad que se convierte en descuido. No porque ella de repente se convierta en una mala persona, sino porque la psicología humana tiende a responder de manera diferente ante aquello que no puede descifrar del todo. He tenido innumerables conversaciones con personas que sentían que estaban haciendo todo bien, siendo constantes, siempre presentes, siempre explicándose, y aún así se sentían irrespetadas o ignoradas. Y lo que destacaba en muchas de esas situaciones no era la falta de esfuerzo. Era la falta de misterio, la falta de espacio, la falta de individualidad fuera de la dinámica de la relación. Cuando alguien sabe exactamente cómo vas a responder cada vez, ya no queda curiosidad, y sin curiosidad la atención suele debilitarse. Esto no va de jugar a juegos ni de volverse emocionalmente distante de una manera dañina. Se trata de entender el equilibrio. Hay una diferencia entre ser abierto y estar completamente expuesto, de formas que eliminan todo el misterio sobre quién eres. La gente respeta aquello que siente que aún no ha descifrado del todo. En este vídeo vamos a analizar por qué ocurre esto, cómo la previsibilidad a veces puede llevar a la falta de respeto y qué significa realmente mantener los pies en la tierra sin perder ese toque de misterio en la forma en que te muestras en las relaciones. 1. Cómo el exceso de familiaridad reduce poco a poco el respeto. Cómo el exceso de familiaridad reduce poco a poco el respeto es algo que he visto desarrollarse en muchas conversaciones sobre relaciones a lo largo de los años y rara vez ocurre en un momento dramático. Normalmente empieza de forma silenciosa, casi invisible. Un hombre comienza siendo intencionado, algo reservado, cuidadoso en cómo se comunica y en cuánto de sí mismo revela. Existe una curiosidad natural por parte de la otra persona, una especie de espacio emocional donde ambos aún se están descubriendo. Pero con el tiempo, algo cambia. Él se vuelve más disponible, más predecible, más abierto emocionalmente en todo momento, sin pausa ni equilibrio. Y aunque esto pueda parecer lo correcto, psicológicamente cambia la dinámica de formas que la mayoría de la gente no percibe de inmediato. Recuerdo una sesión en la que un hombre explicaba que sentía que estaba siendo constante y cariñoso, pero poco a poco empezó a notar menos entusiasmo por parte de su pareja. Ella no estaba haciendo necesariamente nada obvio ni duro, pero el tono había cambiado. El calor seguía ahí, pero el filo del respeto se había suavizado. Lo que destacaba en esa conversación no era que él estuviera haciendo algo mal en un sentido moral, sino que se había vuelto completamente predecible. Cada respuesta, cada reacción, cada cambio emocional ya se esperaba. Y cuando una persona se vuelve totalmente predecible, la mente humana naturalmente deja de prestar tanta atención, no por crueldad, sino por familiaridad. La familiaridad, si no se controla, puede reducir el valor que le damos a algo. En las relaciones, el exceso de familiaridad puede convertir silenciosamente lo que antes era intencionado en algo que se da por hecho. Y una vez que algo se da por hecho, ya no se observa con el mismo nivel de cuidado o atención. También he visto el otro lado, donde alguien empieza a ser menos cuidadoso con lo que dice o cómo se comporta simplemente porque ya sabe cómo va a responder la otra persona. Ya no hay una pausa antes de hablar, ni una conciencia sutil del impacto, porque la reacción ya está mentalmente prevista. Ahí es donde el respeto empieza a cambiar, no porque el amor haya desaparecido, sino porque el esfuerzo deja de ser necesario en su mente. Y cuando el esfuerzo desaparece, también lo hace ese peso emocional que antes mantenía unida a la relación. Por eso, el exceso de familiaridad no tiene que ver solo con el tiempo que se pasa juntos, sino con la exposición emocional sin límites. Cuando alguien siente que tiene acceso total a tus reacciones, tus emociones y tus respuestas en todo momento, la relación pierde capas.
Y sin capas ya no queda profundidad por descubrir. Lo que suelo decirle a la gente en estas situaciones es que el respeto no solo se construye a través de la amabilidad o la constancia, sino también mediante una presencia que tenga dimensión. Cuando todo sobre ti ya se conoce, no queda nada para que la mente explore, y la exploración es una parte clave para mantener el interés y la conciencia emocional. Así que esta sección no trata de volverse distante o inalcanzable. Se trata de entender que el exceso de familiaridad, si no se controla, puede ir cambiando poco a poco la forma en que te perciben, no porque hayas cambiado quién eres, sino porque te has vuelto completamente predecible. 2. La psicología detrás de la previsibilidad en las relaciones. La psicología detrás de la previsibilidad en las relaciones es algo en lo que la mayoría de los hombres nunca piensa en profundidad y, sin embargo, juega un papel enorme en cómo son tratados con el tiempo. Cuando hablo de previsibilidad, no me refiero a ser fiable o responsable. Esas son cualidades positivas. Me refiero a la previsibilidad emocional, a la previsibilidad en el comportamiento, ese tipo en el que cada reacción, cada respuesta y cada resultado emocional se vuelve tan esperado que la otra persona ya no siente ningún tipo de estímulo mental al interactuar contigo. En psicología, el cerebro humano está programado de forma natural para responder a los patrones, pero también pierde interés cuando esos patrones se vuelven demasiado fijos. A esto se le llama habituación. Cuando algo se vuelve rutinario, el cerebro deja de reaccionar ante ello con el mismo nivel de atención. He visto este patrón repetirse una y otra vez en la dinámica de las relaciones. Un hombre empieza mostrando variedad emocional, un poco de incertidumbre en cómo responde y la sensación de que la mujer aún tiene que interpretarle. Pero con el tiempo, a medida que aumenta la comodidad, empieza a responder siempre de la misma manera a todo. Se explica de inmediato. Reacciona al instante. Expresa cada emoción sin filtrar ni medir el momento. Al principio esto puede generar una sensación de apertura, pero psicológicamente elimina el espacio donde habita la curiosidad. Recuerdo una situación que observé en la que un hombre se sentía orgulloso de estar siempre disponible emocionalmente. Él creía que estar completamente abierto en todo momento crearía una conexión más fuerte. Pero lo que no se daba cuenta era de que su pareja había dejado de implicarse emocionalmente, no porque no le importara, sino porque ya conocía el resultado de cada intercambio emocional. Cuando él se enfadaba, ella sabía exactamente cómo lo iba a expresar. Cuando había tensión, ella ya predecía su manera de resolverlo. Nada resultaba ya novedoso, y cuando nada se siente nuevo, el cerebro empieza a desconectarse un poco. Esto no tiene que ver con la manipulación, se trata de economía cognitiva. La mente ahorra energía prestando menos atención a lo que ya comprende por completo. En las relaciones, esto puede traducirse silenciosamente en una menor implicación emocional por parte de la otra persona. Otro factor psicológico clave es la imprevisibilidad de la recompensa. La atracción humana suele mantenerse gracias a pequeñas variaciones en la experiencia emocional. No se trata de caos, sino de una sutil imprevisibilidad. Cuando alguien no puede anticipar del todo tus respuestas emocionales, permanece más atento mentalmente. Prestan atención a tus cambios, a tu tono, a tu comportamiento, porque aún queda algo por interpretar, pero cuando todo se vuelve lineal y predecible, ese compromiso mental disminuye. A menudo lo explico así a las personas con las que trabajo. Si ya sabes cómo termina una película en los primeros 5 minutos, dejas de verla con el mismo nivel de atención. Las relaciones funcionan de manera similar a nivel subconsciente. A veces los hombres confunden la transparencia emocional con la profundidad emocional, pero no son lo mismo. La profundidad incluye capas, tiempo, contención y presencia. La transparencia sin equilibrio puede llevar a la previsibilidad emocional, y la previsibilidad reduce la estimulación psicológica. Por eso algunos hombres experimentan un cambio en el que sienten que dan más, pero con el tiempo reciben menos atención o respeto. No siempre se trata del esfuerzo, sino de cómo la otra persona procesa mentalmente su presencia emocional. Entender esta psicología no significa volverse distante o impenetrable. Simplemente significa reconocer que la mente humana valora el sentido de descubrimiento. Y cuando eliminas todo sentido de descubrimiento de tu presencia, también reduces el compromiso mental que ayuda a mantener el interés y el respeto a largo plazo. Tercero, ¿por qué la disponibilidad constante puede cambiar la atracción? ¿Por qué la disponibilidad constante puede cambiar la atracción? Es algo que he tenido que explicar de diferentes maneras a muchos hombres que se sentían confundidos por los cambios en sus relaciones. Al principio, la disponibilidad suele percibirse como una fortaleza. Respondes rápido, haces tiempo, siempre estás presente y piensas que estar disponible en todo momento genera seguridad y cercanía.
Y en las primeras etapas, a menudo es así, pero con el tiempo, la disponibilidad constante puede cambiar silenciosamente la percepción que tienen de ti a nivel psicológico, no porque la disponibilidad sea algo malo, sino por la forma en que la mente humana interpreta el acceso. Cuando algo está siempre accesible, empieza a perder su valor percibido. He visto este patrón repetirse de formas sutiles. Un hombre empieza siendo intencionado con su tiempo y su atención, y hay expectación en la interacción. Hay espacio entre los momentos de comunicación, y ese espacio en realidad genera implicación mental, pero cuando ese espacio desaparece y cada mensaje se responde al instante, cada llamada se contesta de inmediato y cada momento emocional se absorbe por completo sin demora, la dinámica cambia. La otra persona ya no tiene que esperar, preguntarse o implicarse mentalmente. Y psicológicamente, implicarse es parte de lo que mantiene la atracción. Recuerdo haber trabajado una conversación con alguien que sentía que lo estaba haciendo todo bien al estar constantemente presente para su pareja. Él creía que ser receptivo significaba compromiso. Pero lo que no se daba cuenta era que su presencia se había vuelto algo esperado en vez de algo apreciado. Ya no había contraste entre cuando estaba y cuando no, porque siempre estaba ahí. Y sin contraste, la mente deja de registrar la presencia como algo significativo. Aquí es donde la atracción puede empezar a cambiar, no porque los sentimientos desaparezcan, sino porque el ritmo emocional se vuelve plano. El cerebro responde con fuerza a la variación, a los momentos de presencia y ausencia, al ritmo emocional. Cuando ese ritmo se elimina y se sustituye por una disponibilidad emocional constante, la interacción se vuelve predecible en tiempo real, no solo en el comportamiento, sino también en la experiencia emocional. A menudo les explico a los hombres que la disponibilidad sin límites puede comunicar, sin querer, que tu tiempo no tiene estructura. Y cuando el tiempo no tiene estructura, también puede empezar a perder valor percibido. Esto no significa jugar a juegos ni volverse emocionalmente ausente. Significa entender que el acceso influye en la percepción. Cuando alguien tiene acceso ilimitado a tu atención, deja de experimentar esa sensación natural de anticipación que a menudo profundiza el interés emocional. También he visto situaciones en las que la disponibilidad constante lleva a un desequilibrio en el esfuerzo. Una persona empieza a esperar respuestas inmediatas, apoyo emocional inmediato y resolución inmediata de tensiones, mientras que la otra persona se acostumbra a proporcionarlo siempre. Con el tiempo, esto puede generar fatiga emocional en un lado y expectativas emocionales en el otro, y la expectativa sin esfuerzo a menudo reduce la apreciación. La atracción no se construye solo sobre la amabilidad o la constancia, sino sobre la sutil tensión entre la cercanía y el espacio. Cuando esa tensión desaparece por completo, la relación puede empezar a sentirse emocionalmente unidimensional. Lo que los hombres deben entender es que la disponibilidad constante puede ir eliminando poco a poco ese sentido de individualidad que hace que tu presencia se sienta única. Ya no se te percibe como alguien con tu propio ritmo, prioridades y límites, sino como alguien que siempre está inmediatamente disponible. Y aunque eso pueda parecer dedicación, psicológicamente puede cambiar la manera en que se valora tu presencia. El objetivo no es volverse inaccesible o distante, sino entender que la atracción prospera en el equilibrio. Cuando el acceso es demasiado inmediato y constante, elimina ese espacio mental donde la apreciación y la curiosidad crecen de forma natural. 4. Cuando ella siente que ya sabe cuál será tu reacción. Cuando ella siente que ya conoce tu reacción, es uno de los puntos de inflexión más sutiles que he visto en la dinámica de las relaciones, y a menudo ocurre sin que ninguno de los dos lo note conscientemente. Recuerdo un caso que refleja esto claramente, aunque mantendré los detalles en privado por respeto a la confidencialidad. Había un hombre en una relación a largo plazo que vino a hablar sobre cómo se sentía emocionalmente ignorado por su pareja. Desde su perspectiva, él seguía implicado, seguía comunicándose y seguía intentando resolver los problemas cuando surgían, pero lo que él no se daba cuenta era que su pareja ya había empezado a trazar mentalmente todas las posibles reacciones que él tendría. En su mente, nada de lo que él decía o hacía durante las discusiones le resultaba ya sorprendente. Si ella planteaba una preocupación, ya podía predecir su tono, sus explicaciones, incluso las palabras exactas que él usaría para tranquilizarla o defenderse. Y por eso dejó de implicarse plenamente como lo hacía antes. No porque no le importara, sino porque su mente había dejado de esperar algo nuevo del intercambio. Aquí es donde ocurre algo importante a nivel psicológico. Cuando una persona cree que ya conoce tu reacción, empieza a interactuar contigo menos en el presente y más con su predicción sobre ti. Ya no escucha para descubrirte,
Escucha para confirmar lo que ya espera. Y cuando la comunicación pasa del descubrimiento a la predicción, el vínculo emocional se debilita de forma natural. En esa situación, el hombre solía esforzarse más por explicarse, pensando que una mayor comunicación arreglaría la desconexión. Pero el problema no era la falta de comunicación, sino la falta de imprevisibilidad en la expresión emocional. Sus respuestas se habían vuelto tan consistentes que eran completamente anticipadas. Incluso sus momentos de frustración seguían un patrón que ella ya había visto muchas veces antes. He observado que cuando alguien llega a esta etapa en una relación, empieza a responder de forma diferente sin darse cuenta. Puede que interrumpan más, escuchen con menos profundidad o se desconecten emocionalmente durante las conversaciones porque su cerebro ya no percibe novedad. Está funcionando por suposiciones en lugar de prestar atención. En este caso concreto, el cambio se hizo evidente cuando la mujer admitió que a menudo se desconectaba mentalmente durante sus discusiones, no por falta de respeto, sino porque ya sentía que sabía cómo terminarían. Esa afirmación es importante porque muestra que el problema no era la ausencia emocional, sino la previsibilidad emocional. Cuando las reacciones son totalmente esperadas, dejan de generar implicación mental, y sin esa implicación, incluso las conversaciones significativas pueden empezar a sentirse repetitivas. Lo que muchos hombres no comprenden en estos momentos es que aumentar el volumen, la intensidad o la explicación emocional no siempre restaura la conexión. Si el problema de fondo es la previsibilidad, entonces más de lo mismo dentro del patrón predecible solo refuerza el problema. La mente no responde con fuerza a la repetición. Responde a la variación. Por eso, en las relaciones, ser demasiado predecible emocionalmente puede llevar a una pérdida gradual de la atención por parte de la otra persona. No porque tus sentimientos sean inválidos, sino porque ya no despiertan curiosidad mental. La mujer en esa situación no intentaba ser distante ni despectiva, simplemente actuaba desde un lugar en el que ya creía tener todos los datos emocionales sobre él. Y una vez que esa creencia se instala, la dinámica pasa del compromiso a la suposición. Entender esto no consiste en volverse emocionalmente distante o inconsistente de una manera dañina. Se trata de reconocer que, cuando alguien siente que puede predecir por completo tu reacción, deja de experimentarte en el momento presente y empieza a verte como un patrón que ya conoce. 5. El impacto silencioso de perder tus límites personales. El impacto silencioso de perder tus límites personales es algo que suelo explicar a los hombres utilizando patrones de relaciones reales que he observado a lo largo del tiempo, porque rara vez se manifiesta como un problema evidente al principio. Recuerdo una situación que involucraba a un hombre que entró en una relación con intenciones firmes. Era atento, cariñoso y estaba presente emocionalmente. Y al principio, esa apertura era valorada. Pero poco a poco, algo cambió en la forma en que él se desenvolvía en la relación. Empezó a ajustar su tiempo, sus decisiones e incluso sus prioridades personales en función de las preferencias de su pareja. Al principio parecía un compromiso, el típico dar y recibir de dos personas que intentan construir algo juntas, pero con el tiempo ese equilibrio empezó a desaparecer. Dejó de hacer espacio para sus propias rutinas, dejó de mantener ciertos límites personales y empezó a responder a casi cualquier petición o expectativa sin dudarlo. Lo que no se daba cuenta era que cada vez que se suaviza un límite sin ser consciente de ello, eso puede cambiar sutilmente la forma en que una persona es percibida dentro de la dinámica de la relación. Recuerdo que dijo algo que me llamó especialmente la atención. Siento que siempre estoy disponible, pero realmente no me ven. Esa afirmación es importante porque refleja lo que ocurre cuando los límites empiezan a desdibujarse. La relación puede seguir funcionando en apariencia, pero por dentro una de las personas empieza a perder su presencia definida como individuo. En este caso, su pareja no se volvió necesariamente irrespetuosa de forma intencionada. En cambio, ella empezó a adaptarse a una versión de él que siempre estaba disponible, siempre era flexible y rara vez se mantenía firme en su propio espacio. Y psicológicamente, cuando alguien deja de percibir tus límites personales, deja de recordar que existes fuera de la dinámica de la relación. Empiezan a relacionarse contigo como una extensión de disponibilidad en lugar de como una persona con estructura, ritmo e independencia. Con el tiempo, esto puede provocar un cambio silencioso en el respeto, no porque el amor desaparezca, sino porque desaparece la definición. He visto este patrón en muchas formas diferentes. Un hombre puede empezar a cancelar sus propios planes con frecuencia, no porque no los valore, sino porque no quiere decepcionar a su pareja. Puede que empiece a explicar menos sus propias necesidades y más su disposición a adaptarse.
Y aunque esto puede parecer madurez emocional sin límites, se convierte en una fusión emocional, donde la identidad de una persona empieza a disolverse en una acomodación constante. El impacto de esto a menudo no es inmediato. Se va acumulando lentamente, casi de forma invisible. La pareja puede que ni siquiera se dé cuenta de que empieza a esperar este nivel de flexibilidad. Pero una vez que esto se convierte en la norma, cualquier intento del hombre de volver a introducir límites más adelante puede parecer un cambio repentino de carácter, aunque en realidad sea un regreso a sí mismo. En conversaciones terapéuticas como esta, a menudo destaco que los límites no son muros, son definiciones. Comunican dónde empiezas tú y dónde terminas. Sin ellos, las relaciones pueden empezar a perder estructura, y cuando se pierde la estructura, también puede volverse confusa la claridad sobre cómo se valora a cada persona. El hombre en esta situación finalmente se dio cuenta de que su disponibilidad constante y la falta de límites personales habían cambiado, sin quererlo, la forma en que su pareja se relacionaba con él, no por malicia, sino por adaptación. Las personas se adaptan al espacio que se les da, y cuando ese espacio no tiene límites claros, la relación puede empezar poco a poco a sentirse desequilibrada, no de forma emocionalmente ruidosa, sino silenciosamente indefinida. 6. Cómo el misterio restaura de forma natural la curiosidad y la atención. He visto cómo el misterio restaura de manera natural la curiosidad y la atención en relaciones donde las cosas empezaron a sentirse emocionalmente planas, no porque los sentimientos hubieran desaparecido, sino porque la dinámica se había vuelto demasiado expuesta. Recuerdo haber trabajado con un hombre que sentía que su relación había llegado a un punto en el que su pareja ya no estaba tan implicada como antes. Lo describió de una manera sencilla: siento que ella ya lo sabe todo sobre mí. Y lo que quería decir no era solo conocimiento factual, sino una previsibilidad emocional. Ella podía anticipar sus estados de ánimo, sus respuestas, incluso la manera en que él intentaría resolver una tensión o explicarse durante los malentendidos. Con el tiempo, ese nivel de previsibilidad generó una sutil pérdida de curiosidad. No fue conflicto ni enfado, solo una silenciosa disminución de la atención. Lo que él no entendía al principio era que la curiosidad es uno de los motores principales del compromiso emocional. Cuando la mente siente que ya ha cartografiado por completo a alguien, deja de explorarlo activamente, y cuando la exploración se detiene, la atención suele ir detrás. Recuerdo haberle sugerido que no se trataba de cambiar quién era, sino de volver a introducir espacio en la forma en que se mostraba. No es secretismo, no es distancia, es espacio. Porque el misterio no consiste en ocultar. Se trata de no exponer todas las capas de uno mismo de golpe. En esa relación, lo que había ocurrido era una eliminación gradual de las capas emocionales. Cada pensamiento se compartía de inmediato, cada reacción se explicaba con detalle. Cada cambio emocional se hacía completamente transparente, sin pausa. Y aunque la honestidad es importante, la sobreexposición a veces puede eliminar la tensión natural que mantiene viva la curiosidad. Observé que cuando él empezó a hacer pequeños ajustes, a no sobreexplicar cada sentimiento de inmediato, a no responder de formas totalmente previsibles, algo sutil empezó a cambiar. Su pareja volvió a hacer más preguntas. Ella se volvió más observadora en las conversaciones, más atenta a su tono y a su comportamiento, no porque él estuviera interpretando un papel, sino porque, de nuevo, había algo que interpretar. Este es el papel psicológico del misterio en las relaciones. Crea un espacio para la interpretación, y la interpretación mantiene la mente involucrada. Cuando todo ya se sabe, no queda nada por interpretar, y cuando no hay nada que interpretar, la atención disminuye de forma natural. He visto este patrón en muchas parejas donde una persona se vuelve excesivamente transparente intentando mantener la cercanía, pero sin querer elimina precisamente la curiosidad que ayuda a sostener el interés emocional. En el caso al que me refiero, el cambio no fue dramático. No hubo un cambio repentino en los sentimientos o el comportamiento, fue más bien como un regreso de la presencia. La pareja empezó a notar de nuevo pequeñas cosas, cambios de humor, pausas en la conversación, sutiles variaciones de energía que antes pasaban desapercibidas porque todo se había vuelto demasiado predecible. El misterio, cuando es sano, restaura esa capacidad de darse cuenta. Devuelve el compromiso mental que surge de no saber del todo qué va a pasar después, y ese compromiso es a menudo lo que hace que las relaciones se sientan vivas en lugar de rutinarias. Lo que le ayudé a entender fue que el misterio no consiste en volverse inaccesible o emocionalmente distante. Se trata de permitir que te experimenten por capas, en lugar de exponerte por completo todo el tiempo. Porque cuando alguien siente que ya no te tiene completamente descifrado, vuelve a prestar atención.
Y la atención en las relaciones suele ser la base del interés y el respeto renovados. 7. Reconstruir la presencia sin perder la autenticidad. Reconstruir la presencia sin perder la autenticidad es donde todo lo que hemos estado hablando se vuelve realmente práctico. Porque el objetivo no es cambiar quién eres, ni convertirte en alguien irreconocible en tu relación, sino entender cómo se percibe tu presencia y cómo orientarla hacia una dirección más saludable. Recuerdo a un hombre con el que trabajé que vino a mí sintiéndose emocionalmente agotado. Me dijo, no lo entiendo. Sigo siendo la misma persona, pero ella ya no me mira igual. Y esa frase es algo que he escuchado de diferentes formas muchas veces. Lo que era constante en su situación no era la falta de amor o de esfuerzo, sino la pérdida de estructura en la forma en que se presentaba. Se había vuelto tan abierto emocionalmente, tan disponible de inmediato y tan predecible en sus reacciones que la relación empezó a sentirse unidimensional. El primer paso en el que nos centramos no fue retirarse ni volverse distante, sino restablecer el ritmo personal. Eso significa entender que tu tiempo, tu atención y tus respuestas emocionales no tienen que ser siempre inmediatas para ser significativas. En su caso, empezó a ralentizar la rapidez con la que respondía a las situaciones emocionales, no por evitación, sino para crear espacio para la reflexión. Y ocurrió algo interesante. Su pareja empezó a percibir su presencia de forma diferente, no porque hiciera menos, sino porque ya no era completamente predecible en tiempo real. La presencia no tiene que ver con la cantidad, sino con la claridad y la intención. Cuando todo lo que haces es inmediato y automático, puede empezar a parecer menos intencionado, aunque tus sentimientos sean intensos. Otro cambio importante fue aprender a mantener una dirección personal fuera de la relación. Me di cuenta de que parte de su agotamiento emocional venía de hacer que cada decisión girara en torno a la relación. Cuando alguien pierde esa separación entre su identidad personal y la identidad de la relación, su presencia puede empezar a sentirse menos sólida. Así que empezó a reintroducir partes de su vida que eran solo suyas, no como una forma de crear distancia, sino como una manera de recuperar la individualidad. Y aquí es donde la autenticidad cobra importancia. La autenticidad no significa compartirlo todo en exceso ni reaccionar al instante ante cada sentimiento. Significa ser honesto sin dejar de mantener una estructura. He visto a hombres confundir la apertura emocional con la inestabilidad emocional, donde cada sentimiento se expresa de inmediato y sin reflexión. Pero una presencia que está bien asentada incluye el momento adecuado, la conciencia y el control sobre cómo y cuándo se comparten las emociones. Con el tiempo, a medida que él se fue adaptando, algo cambió en la dinámica de la relación. Su pareja no sentía que él se hubiera convertido en otra persona, pero empezó a relacionarse con él de forma diferente otra vez. Había más atención en las conversaciones, más curiosidad por cómo respondía él y menos suposición de que ella ya sabía exactamente lo que él iba a decir o hacer. Así es como se ve en la práctica el proceso de reconstruir la presencia. No se trata de volverse distante o impredecible porque sí, sino de recuperar una sensación de profundidad e individualidad en la forma en que te presentas. Cuando eres completamente predecible todo el tiempo, tu presencia se procesa mentalmente como algo esperado. Pero cuando recuperas la estructura, los límites y tu propio ritmo, vuelves a introducir la sensación de que hay más en ti de lo que se ve a simple vista. Y eso es lo que mantiene vivo el respeto y la atención con el paso del tiempo. En conclusión, de lo que realmente estamos hablando aquí no es de volverse distante ni de jugar a juegos psicológicos, sino de comprender cómo funciona la percepción humana en las relaciones. Cuando eres demasiado predecible, demasiado disponible y demasiado expuesto, la dinámica cambia de forma natural, porque la mente deja de interactuar con aquello que siente que ya conoce por completo. El respeto, la curiosidad y la atención están todos influenciados por la manera en que mantienes tu presencia a lo largo del tiempo. Reconstruir el misterio, los límites y tu propio ritmo no consiste en cambiar quién eres, sino en restaurar el equilibrio en la forma en que los demás te perciben. Cuando haces eso, no pierdes autenticidad, sino que la refuerzas de una manera que mantiene viva la conexión.